Dice la siempre existente y poderosa palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amado Dios, le damos gracias por este privilegio, Señor, que como iglesia hoy tenemos. Oro, Señor, como el apóstol Pablo oraba a los efesios, para que tú, Señor, nos estés dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios. Y hoy estamos con Jehová Rafa. Conocer los atributos de Dios, los nombres de Dios, nos ayuda a tener conocimiento y a tener revelación de quién es Él, ¿cierto? Y de que nada hay imposible para el Señor. Jehová Rafa aparece por primera vez en el desierto después de que el pueblo lleva una travesía de 3 días donde no tenían agua y llegan a Mara, un estanque o una fuente de agua donde el agua no era consumible, no era bebible, era amarga. Y hermanos, todos sin excepción alguna, todos nosotros hemos pasado o pasaremos por situaciones que amargan nuestra vida. Una muerte inesperada de un familiar, un fracaso en alguna meta personal, una traición, una pérdida en cualquier área de nuestra vida. Hay amarguras que dañan el corazón. Hay amarguras que afectan relaciones, que dañan matrimonios, ¿verdad? Y hay amarguras que destruyen, si nos descuidamos, destruyen nuestra propia fe. Y hay personas que se las pasan años y años bebiendo aguas amargas y ni siquiera reconocen, ¿cierto?, que tienen una condición en la cual el Señor tiene que trabajar. Me sorprende mucho que el agua de Mara no era consumible, y era porque Dios los estaba llevando a ese lugar para que primero Dios mostrarle que Él tenía la capacidad de cambiar la naturaleza de esa agua para después cambiar el interior del pueblo de Israel. Todos sabemos que Israel salió de Egipto, pero aún Egipto estaba anclado, ¿cierto?, en el corazón. Aún Egipto daba vueltas en la mente del pueblo del Señor. Pero Jehová Rafa no se limita solamente a sanar el cuerpo o a sanar los huesos. Él está más interesado en sanar nuestra condición espiritual. Y de hecho, en esta palabra, el Señor aparece por primera vez no sanando al pueblo, sino sanando, ¿cierto?, las aguas amargas de Mara. El Señor está diciendo que así como Él cambia esa naturaleza del agua, así también puede cambiar nuestra naturaleza. Lo que el enemigo te dañó, lo que el enemigo afectó en tu salud, Dios te sana, Dios te la devuelve, ¿cierto? El estrés, el cansancio, la depresión, que son cosas que afectan nuestra salud, Jehová Rafa nos puede devolver la salud. Entonces, cuando Jehová Rafa
aparece, es porque Él mismo se pone el nombre. Nadie más le colocó ese nombre. Él mismo se da ese atributo, Él mismo se hace ese médico por excelencia, porque Él estaba viendo que todos nosotros, que nuestras áreas estaban en cuidados intensivos, y Él necesitaba, ¿cierto?, ser ese médico para sanar, para restaurar nuestra vida. Y Dios no está interesado solamente en nuestra sanidad física, sino que Él está interesado en cumplir su promesa, en tener un cuidado continuo de un Dios que gobierna el cuerpo, que gobierna el alma y que gobierna el futuro de su pueblo. Pero para que eso se haga claramente visible en nuestra vida, Jehová Rafa demanda obediencia. Amén. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Usted cree y obedece o solamente cree? ¿Cierto? Ahí está la pregunta. Entonces, me asombra mucho porque Él demanda obediencia. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, creo que es 2:12 o 2:13, que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Él no puede negarse a su fidelidad. Y el Señor le habla al pueblo, le habla una y otra vez a través de profetas para evitar que ellos vayan a Babilonia. Y vemos a Jeremías predicándole a un pueblo desobediente, a un pueblo que está quebrado por el pecado y por el exilio. Y mire lo que dice Jeremías: el Señor en medio de la infidelidad de su pueblo permanece fiel. Mas yo haré venir sanidad para ti. Está hablando de Sión, de su pueblo. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Lo poderoso es que Dios no esconde la herida de su pueblo, pero tampoco la va a dejar abierta para siempre, porque Él dice: yo haré venir sanidad, ¿cierto? En Éxodo, el Señor previene la enfermedad, pero en Jeremías, hermano, el Señor restaura, el Señor sana a un pueblo que está herido. Aquel que permanece en el Señor, con sus luchas, con sus batallas, el Señor trae sanidad. Pero aquel que se va, que se aparta de los caminos, ¿sabe qué dice el Señor? Yo haré traer sanidad también sobre ti. El Señor está esperando que si nos desviamos de su camino, volvamos nuevamente a redil. Él quiere traer sanidad sobre nuestras vidas. Profeta también, la palabra dice que David es profeta. David dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, ¿verdad? Y a veces cuando a nosotros tenemos quebrantos de salud, pasan situaciones inesperadas que nosotros no esperamos, la mayoría de las veces, y lo digo en primera persona, uno sale a buscar ayuda en el hombre, ¿verdad? El brujo, el santero, el hechicero, y ya cuando no hay ningún más remedio, vamos a Dios. La mujer del flujo de sangre, 12 años, y cada vez era peor. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero ella se enteró un día de la fuente correcta. Llegó a Jesús y con solamente tocar el borde de su manto quedó sana, ¿cierto? Entonces no estoy diciendo que dejar a Dios para lo último, no. Dios primero, ¿cierto? Hay que confiar también en que Dios pone personas en la ciencia, en los medicamentos. No podemos obviar la mano de Dios en eso tampoco. Y David dice que toda aquella persona que ha sido restaurada por el Señor debe ser una persona agradecida continuamente. Y la mejor manera de tener una gratitud hacia el Señor es la obediencia. El Salmo 103 dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿cierto? Bendecir al Señor
ser agradecidos y nunca olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y miren lo maravilloso, el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo se hace eso evidente en nuestra vida? Cuando oyes, cuando obedeces y cuando guardas la palabra o los estatutos del Señor en tu corazón. Si oímos, si obedecemos y si guardamos eso acá, colocarlo en práctica, el Señor nos da una promesa maravillosa. Deuteronomio 7:15. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Y toda enfermedad es toda enfermedad. Si oímos, si obedecemos y si guardamos su palabra. Amén. Y hay algo que cuando yo leía Éxodo, hay algo, hermano, que me cautivaba el corazón. Y son las aguas amargas de Mara y el trago amargo de mi Señor Jesucristo. El versículo 25 de Éxodo 15 dice lo siguiente: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Cuando usted vea un árbol en la palabra, no es casualidad, hermano, es tipología de Cristo. Y el apóstol Pedro dice algo tremendo que se conecta con Éxodo 15:25. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre un árbol, ¿verdad? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, ¿cierto? Así como ese árbol de Mara, en las aguas de Mara, cambió la fuente, ¿cierto? Cambió la naturaleza del agua de amargo a dulce. Eso mismo Cristo hizo con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿cierto? Cambió nuestra condición. Podemos pasar de muerte a vida. Podemos pasar de oscuridad a ser hijos de luz. Podemos pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, ¿cierto? A ser hijos de la oscuridad y dejarlo ahí y a ser hijos del día, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué yo comencé diciéndole que en Jesús se cumplen todos los nombres de Dios? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3, ¿verdad? A publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 35, versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Eso qué es? Sanidad, ¿verdad? Sanidad, dice la palabra. Entonces el cojo saltará como un ciervo, sanidad, y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y eso se cumple en Jesús. Juan el Bautista lo metieron a la cárcel y claro, Juan se conocía estos textos. Isaías es el profeta que más habla de Jesús. Y Juan conocía estos textos y está ahí encarcelado. Y Juan se acuerda de esto. Y manda a sus discípulos: díganle a Jesús si Él es el verdadero Mesías o es que necesitamos esperar a otro. Estamos buscar a otro. Juan no había comprendido que Jesús nos vino a liberar no de una cárcel física, sino de una cárcel más peligrosa, de la muerte y del pecado, hermano. Y mire lo que dice
Mateo capítulo 11. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y me encanta la autoridad de mi Cristo. Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. El versículo 5 es Isaías 35. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepras son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó mi Señor: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Todo eso se cumple en Jesús. Jesús es el Dios Rafa, amén. Jesús es nuestro sanador. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y miren lo que hace Jesús. Y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 53, 4. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Jesús no solamente predicaba sanidad, Él era la sanidad, hermano. Me impresiona mucho que el Dios nunca antes visto tomó forma, habitó entre nosotros y trajo sanidad a su pueblo. Una sanidad integral. No solamente era una sanidad física, sino también una sanidad emocional, una sanidad espiritual. Dios está más interesado en sanar nuestra condición espiritual antes que la física. Es el deseo de Él ambas cosas, sí, pero hay cosas que Dios prioriza, lo espiritual, hermano. Y Jesús hacía todo esto porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque el mismo Dios estaba con Él. El Señor ahorita me hablaba, no lo coloqué en la diapositiva, pero el Señor me traía un texto. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este estuvo andando y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Ven? El diablo nos oprime también, porque Dios estaba con él. Jehová Rafa estaba con Jehová Rafa. Es como raro, pero es lo mismo que dice Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, ¿no? Es lo mismo que dice el Salmo 110. Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos por estrado, y te daré por heredad a todas las naciones. El Señor estaba en Jesús reconciliando, ¿cierto? Nos estaba reconciliando con Él mismo. Entonces, muchos en el Antiguo Testamento fueron sanados instantáneamente. En el Nuevo con Jesús también fueron sanados así, rápidamente. Pero hermano, no siempre sucede así. Cuando nosotros leemos las Escrituras a la luz de Cristo y no a nuestra visión natural, encontramos una riqueza, hermano, que uno dice: ¿cómo el Señor pudo hacer esto? ¿O cómo el Señor pudo tomar algo tan vil, tan menospreciado para avergonzar, ¿cierto?, a sabios, a personas inteligentes? Y miren, yo veo un patrón en las Escrituras donde Dios sana al instante, pero también veo otro patrón donde Dios no sana al instante. Y con Jesús pasa lo mismo. ¡Pum! La mujer de flujo de sangre, de una. Viene otro
y nos sana ahí mismo. Eso me impresiona mucho. Por ejemplo, Jod ora, Jod clama para que el Señor, ¿cierto?, lo restaure, pero Jod no recibe una respuesta del Señor inmediato. Jod tenía idea, del Dios Rafa, pero no había tenido un encuentro personal con él, ¿verdad? Y Jod era justo, recto, hacía sacrificios todos los días por él, por su esposa, por los hijos que nunca faltan y por si algo, ¿verdad? Y saben, Jod se empieza a cuestionar y empieza a cuestionar en un momento al Señor. Y hay algo que me impresiona mucho. Podemos saber de Dios y predicar y dar un mensaje, pero si no hemos experimentado ese mensaje no llena a las personas. Ese mensaje tal vez no puede cumplir el propósito, ¿cierto?, que el Señor anhela. Y Jod dice, de oídas te había oído, conocía de ti, sabía que existías, sabía que eres el Dios Rafa, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe cuándo se le quitó la aflicción a Job? Job capítulo 42, versículo 10. Me impresiona mucho. Cuando yo estoy enfermo, yo quiero que oren por mí, no que me impongan mano, ¿cierto? Pero saben, aún en nuestras peores luchas, aún en nuestras peores situaciones, cuando oramos por los demás, Dios lo puede utilizar para sanarnos, para restaurarnos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Estamos orando por nuestros amigos? Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. El Señor ahorita me recordaba algo. Una señora en Amalfi me escribió para que venga a orar por mi papá, que está muy enfermo. Tenía como 95 años. Y le dije a Enson David que me acompañara. Nos fuimos para Amalfi. Y llegamos allá a orar por él. Pero el Señor me decía, ora para que él pueda arrepentirse. No hablaba, no se podía parar de la cama. Y empezamos a orar. Y por arrepentimiento, ¿cierto? Y que el Señor le diera fuerza para confesar el nombre de Cristo. Y el Señor lo hizo. Y en medio de esa emoción yo oré para que, Señor, en el nombre de Jesús declaro sanidad. ¿Y si no es la voluntad de Dios? ¿Será que voy a torcer el brazo de Dios? A veces como ministros, como siervos de Dios, oramos, Señor, declaro para que tú traigas sanidad. Hay que orar, hermano, con discernimiento. Hay que alinearnos a la voluntad de Dios. Quizás ese hermano no quiere pasar por ese propósito que Dios ya determinó y oramos equivocadamente. Pero sí o sí el propósito de Dios se cumple en sus hijos. Ana, me impacta Ana. Ana clamó por años, pasó por lágrimas, por menosprecio, por burla, pasó por un silencio. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería simplemente darle un hijo y ya. Dios anhelaba que Ana pudiera entender el propósito que Él tenía con ella. A veces oramos al Señor, clamamos al Señor, ¿cierto? Pero ¿será que tenemos el corazón rendido a Dios? ¿Será que nuestra vida está consagrada a Dios? Y cuando Ana fue procesada y pudo entender la fórmula como Dios funciona, mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20. La importancia de un matrimonio sólido. Y se levantaron de mañana, adoraron al Señor. Amén. Y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, no es cuando yo quiera, no es a mi manera, a su debido tiempo dice la palabra. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo,
Esto me dejó pensativo, hermano, porque se lo he pedido al Señor. ¿Cómo así? O sea, años pidiéndole al Señor y ahora dice, me dio un hijo porque se lo pedí al Señor. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la clave? Ana estaba orando desde la humillación. Ana estaba orando desde la comparación, desde la aflicción con Penina. Pero cuando ella entendió que debía rendir su corazón al Señor y entender que ese hijo que Dios le iba a dar era un sacerdote, un profeta, ¿qué más era Samuel? Un juez, ¿cierto? Y que iba a ser dedicado al Señor, consagrado al Señor. De una, el Cana, ¿cierto? La preñó, de una la preñó el Cana. Eso fue de una porque ella entendió, ¿cierto? Que primero debía rendir, no orar desde el vacío porque quiero tener un hijo para burlarme también de la otra, que yo sí puedo tener un hijo. Yo pienso eso de Ana, pero ella entendió algo diferente. Y Dios le añadió 5 hijos más. Imagínese usted, 5 hijos más. La que era estéril. Dios nos sana de inmediato, hermanos. Naamán, Segunda de Reyes 5. Naamán era una persona que tenía un orgullo, que sacaba pecho y quería el milagro ya, instantáneo, que Dios lo sanara ya. Pero por medio de Eliseo, el Señor dice, no, Señor, no es como usted quiere. Te vas a tener que meter en el río Jordán 7 veces. Y dice la palabra que la piel de Naamán era como de un niñito, ¿cierto? Pero ¿por qué 7 veces, hermano? Porque Dios estaba más interesado en sanar el orgullo de Naamán que la propia lepra. Qué tremendo, ¿cierto? Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento me enseña que Dios sana al instante, pero también Dios, ¿cierto?, sana en medio del proceso, porque Él siempre tiene propósitos en lo que Él hace, amén. Y miren esto, en el Antiguo Testamento no solamente se veían estos casos, sino en el Nuevo Testamento. Rafa plenamente en Jesús. El ciego de Betsaida, una sanidad en 2 etapas, ¿cierto? Dice Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea y escupió en sus ojos. ¡Ey, qué cosa más rara, vale mía! Escupió en sus ojos, le puso las manos encima, oró y le preguntó si veía algo. ¿Por qué le escupió los ojos, cierto? Yo me preguntaba eso. Cuando uno mira el mundo judío o el mundo grecorromano del primer siglo, la saliva era utilizada porque tenía propiedades, ciertos, curativas, decían, y que los médicos la utilizaban ese método. Pero la saliva también es cercanía, ¿cierto? Es intimidad. Dios muchas veces se acerca con nuestro lenguaje, ¿cierto? A partir de nuestro lenguaje, para también poder comprenderlo a Él. 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, ¿cierto? Me impresiona mucho cómo Jesús nos enseña propósitos en su palabra. O sea, ¿ustedes creen que Jesús no podía de una vez traerle la vista? ¿Cierto que sí? Él lo puede. Pero Jesús aquí nos está enseñando que nuestra fe puede crecer por etapas. Mi fe de ayer no es la misma de hoy. Y enseñarle a sus discípulos que la revelación de Dios es
progresiva. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay revelaciones que cuando nos metemos con el Señor las va soltando de una, pero a través de su Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Otro caso que es uno de los más polémicos, para el que no estudia el contexto cultural de la época, puede ser confrontativo. Mujer cananea. Yo decía, Señor, aquí esta escena parece una respuesta de un rotundo no. Pero miren lo que dice Mateo 15, 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió ni una palabra. Imagínense. Jesús se quedó callado. Así que sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, y le rogaron, diciéndole: despídela. Acá en nuestro vocabulario, échala, ¿cierto? Que se salga. Porque viene tras nosotros gritando. Ahí sí Jesús empieza a hablar. Pero ojo, no es una actitud de rechazo. Bueno, que quede claro, ¿cierto? No fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se le acercó y arrodillándose, humillándose delante de él, suplicó: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Cuánta humildad veo yo en el versículo 27? Sí, Señor, respondió la mujer. ¿Cuál sería nuestra actitud ante un rechazo? Sí, Señor, como usted diga. ¿Cuál sería nuestra actitud si nos están juzgando, ¿cierto?, injustamente, y usted sabiendo que no es así? Usted a su autoridad, ¿qué le decía? Pero, o metería un poco de argumento. Sí, Señor. Dios pelea, hermano, por cada uno de nosotros. Amén. Aquí me impacta mucho la humildad de esta mujer. Y dice acá: hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire, mi Señor, era una prueba de fe. Mujer, qué grande es tu fe, contestó, ¿cierto?, el Señor. Que se cumpla lo que quieres, que se haga como usted quiera, ¿cierto? Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. No fue rechazo. El propósito era sacar una fe persistente y romper las barreras culturales. Ustedes saben que los judíos nos llamaban perros, ¿cierto? Algún lenguaje normal de ellos, sino que a veces como que nos ofendemos. Y miren, yo escribía una frase: ¿qué tipo de fe estás construyendo? ¿Una fe persistente? ¿Estás construyendo una fe en la roca? ¿Estás construyendo tu fe en un trabajo, en un hombre, en una mujer? Estas personas del Antiguo Testamento y estas me enseñan un patrón claro para nuestra sanidad. Primero, Job, oración. Segundo, Ana, adoración, ¿cierto? Tercero, humillación. Esta mujer se humilló y tuvo una fe persistente delante del Señor. Y sobre todo lo que el Señor demanda es obediencia. 10 leprosos se acercan a Jesús: Señor, hijo de David, ten misericordia, sánanos. Y Jesús no les dice nada, simplemente les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. ¿Y ellos qué hacen? Obedecen. Y mientras caminan, van siendo sanados. Qué tremendo, ¿no? Lázaro,
Marta, María le manda a decir, al que amas está enfermo. Jesús espera después de que recibe la noticia 2 días. Y cuando llega ya Lázaro está muerto. Porque el Señor tiene un propósito en eso, hermano. ¿Saben cuál era el propósito? Glorificar al Padre y que por medio de eso el mismo Hijo fuera glorificado. Juan, capítulo 11, versículo 4, dice, ese no lo tengo allá. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y resulta que la tradición en la Mishnah o en el Talmud, en la tradición oral de los judíos, había un punto. Y era que cuando una persona moría, el alma rondaba en el cuerpo 3 días. Ya el 4.º día no había nada que hacer. Por eso Jesús llega al 4.º día, para la gloria de Dios, para que el pueblo se enterara que Él era la vida y la resurrección. Todo tiene un propósito. La enfermedad de Lázaro no fue al instante, murió y todo, ¿cierto? Pero el Señor lo resucitó. Después no sabemos de qué murió Lázaro, pero lo que sí sabemos es que el Señor lo resucitó. Eso me impacta mucho. Entonces, cuando yo estudio la vida de mi Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra, hermano, eso me asombra. Yo soy una de las personas que trato de asombrarme, hasta si me predican Jesús lloró 1000 veces, porque de ahí el Señor nos enseña algo. Entonces, a veces, escribía yo acá, mi Señor Jesucristo me prueba, a veces mi Señor Jesucristo me pone en espera, pero todo eso revela algo más grande: formar nuestra fe y glorificar al Padre. Jesús le dice a sus discípulos, me alegro por vosotros de que no fui. ¿Por qué? Para que ustedes crean. Y Juan 20:31 dice, todas estas cosas se escribieron para que creáis, ¿cierto? Todas estas cosas se escribieron para que creáis. Entonces hay un cuadro comparativo que yo hice, proceso versus propósito, Antiguo y Jesús, ¿cierto? Entonces, José, años de rechazo, cárcel, ¿cierto? Porque no subió de una vez al palacio, ¿cierto? Porque primero el Señor tenía que formar su carácter. Había traición por su propia familia. ¿Para qué? ¿Y cuál era el propósito? Que pudiera gobernar con perdón. Él le dice a sus hermanos, todo esto que me sucedió, eso era el propósito de Dios. Eso era el plan de Dios. Ana, la esterilidad prolongada, y lo que el Señor quería era que ella rindiera su corazón. Dar a luz no simplemente un hijo, sino un profeta, el que iba a ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y también a David. Jacob, ahorita hablamos de Jacob. Job, dolor extendido, revelar la soberanía de Dios y el propósito, ¿cierto? Conocer más a Dios. El ciego de Betsaida, sanidad en 2 etapas, mostrar una fe progresiva, ver con claridad. Amén. Estamos viendo con claridad, estamos viendo con ojos espirituales o con ojos naturales. Pero quiero detenerme en algo. En Jacob. ¿Saben? Dios sana al instante, Dios sana progresivamente. ¿Y si Dios no nos sana? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Le daremos la gloria a Dios? Jacob, Dios lo hirió, la cadera, la coyuntura, ¿cierto? No volvió a ser el mismo. Dios le cambió la identidad, claro que sí, de Jacob a Israel. Pero ¿saben? Dios no cerró esa herida de Jacob para que Jacob se mantuviera dependiente de él. Porque Jacob confiaba en sus fuerzas, en su astucia y en su manipulación.
pero esa marca de Dios lo mantuvo siempre dependiente del Señor. Pablo, Dios mío bendito, 3 veces le clama al Señor: quítame este aguijón. Nada. Y murió con eso. Ayer fue un día muy duro, demasiado duro. El Espíritu Santo me dijo 2 de febrero, 7 de la noche, estaba yo en la bomba Zeus, donde eran las arepas Kevin. Me dijo audiblemente: Moisés, llama a Steven Rojas. Yo le comenté a mi esposa y pospuse la llamada. Al día siguiente, lunes, 5 de la mañana, Moisés, Steven Rojas se mató. Me quebré. Borracho, se estrelló con un palo. Quedó inconsciente y se ahogó en su propia sangre. Ayer, hermano, mientras yo preparaba esta palabra, yo le decía: quítame el aguijón. Quítamelo, Padre, quítame ese aguijón, perdóname ya. Pero me dijo que no, porque el reino de los cielos no está buscando gente negligente, no está buscando gente que pospone una llamada, que pospone un llamado. Me dolió, hermano, me duele, pero eso me hace mantenerme ahí, firme en el Señor. Y quizás el Señor no me quite ese aguijón como el apóstol Pablo. Por eso yo les pregunto: ¿y si Dios no nos sana, le seguiríamos glorificando? ¿Le seguiríamos adorando? Y son días duros, hermano. Y no es casualidad esta palabra. Yo le dije: Señor, algún día tú me sanarás. Algún día tu palabra en ese aguijón, así sea en la resurrección, pero se cumplirá. Porque Dios está comprometido con nuestra salud física, emocional y espiritual. Yo escribía lo siguiente: la prioridad de mi Señor Jesucristo no era sanar cuerpos. Él vino a quitar la peor enfermedad del ser humano, el pecado que nos separaba de Dios. La enfermedad más grave no estaba en la piel ni en los huesos, estaba en el corazón. Y Jesús la sanó. Jesús la sanó. Amén. El milagro más grande de mi Señor no fue abrir ojos a los ciegos, fue abrir un camino eterno al Padre. Amén. Le invito a que se coloque un momento sobre sus pies. Isaías 25. Jehová Rafa y nuestra esperanza final. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El apóstol Juan se le reveló lo siguiente: Apocalipsis 21:4. Se le reveló Isaías 25. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nuestra sanidad está garantizada. Unas son para esta generación, otra para la resurrección, donde el Señor enjugará toda lágrima. Jesús no solo sanó cuerpos por un momento, en la cruz sanó la separación del hombre con Dios, una sanidad que dura para siempre. Por sus llagas somos nosotros sanados.
No deje de mirar a la cruz. No deje de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como en Números 21, el pueblo miraba a la serpiente y eran sanados. El Señor dice en Juan 3:14 que así como Moisés levantó la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el camino, Él es la solución. Jesús es Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor y terminamos orando?